El libro de las respuestas, capítulo 2. ¿Por qué no deben los cristianos aceptar los millones de años? Existe una intensa controversia dentro de la Iglesia, en todo el mundo, sobre la edad de la Tierra. En los primeros 18 siglos de la historia de la Iglesia, la creencia universal de los cristianos era que Dios creó el mundo en 6 días literales, unos 4000 años antes de Cristo, y destruyó el mundo con el diluvio global en los días de Noé. Pero hace unos 200 años, algunos científicos desarrollaron nuevas teorías sobre la historia de la Tierra. Estas suponen que la Tierra y el universo tienen una cronología de millones de años. En los últimos 200 años, los líderes cristianos han hecho varios intentos de acomodar estos millones de años dentro de la Biblia. Pero un creciente número de cristianos, como también muchos científicos, se suscriben al punto de vista tradicional, creyendo que es el único punto de vista verdaderamente fiel a las Escrituras, enmarcándose mucho mejor dentro de la evidencia científica que de la reinante teoría del evolucionismo de la Tierra Vieja. Muchos cristianos dicen que la edad de la Tierra no es importante y que genera división, impidiendo la proclamación del Evangelio. ¿Será esto cierto? Respuestas en Génesis, como muchas otras organizaciones creacionistas, no creen que esto sea verdad. En este capítulo quiero mostrarles algunas de las razones por las que pensamos que los cristianos no pueden aceptar los millones de años sin causar grandes daños a la Iglesia y su testimonio en el mundo. En otros capítulos de este libro trataremos sobre el tema en mayor detalle. Primer punto. La Biblia claramente enseña que Dios creó la tierra literalmente en 6 días de 24 horas, hace unos pocos miles de años. La palabra hebrea para día en Génesis 1 es yom. En la mayoría de los usos que se le da en el Antiguo Testamento, literalmente significa un día, y donde no lo hace, el contexto lo esclarece. 2. El contexto de Génesis 1 muestra claramente que los días de la creación fueron días literales. Primero, yom se define la primera vez que se utiliza en la Biblia, en Génesis 1, de 4 al 5, en sus dos sentidos literales. La luz en su ciclo, luz-tinieblas, y en todo el ciclo, luz-tinieblas. Segundo, yom se utiliza como la tarde y la mañana. Donde quiera que se usan estas dos palabras en el Antiguo Testamento, sea en conjunto o separadamente y con o sin yom, siempre indican literalmente la tarde y la mañana pertenecientes a un solo día. Porque ¿cómo podrían haber millones de años dentro de una tarde y una mañana? Tercero, yom está modificado con un número. Primer día, segundo día, tercer día, etc. Donde quiera que esto se encuentre en el Antiguo Testamento, indica siempre días literales. Cuarto, yom se define literalmente en Génesis 1:14 en referencia a los cuerpos celestiales. Tercer punto. Las genealogías de Génesis 5 al 11 dejan en claro que los días de la creación ocurrieron hace alrededor de 6000 años. Esto se observa con claridad desde las genealogías mencionadas, que dan una información cronológica muy detallada, a diferencia de la genealogía abreviada que leemos en Mateo 1. Y otra información cronológica en la Biblia, indicando que la semana de la creación ocurrió hace tan solo 6000 años. Cuarto punto. Éxodo 20, del 9 al 11, bloquea todos los intentos de acomodar los millones de años a Génesis 1. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso está en Éxodo 20, del 9 al 11. Este pasaje explica la razón por qué Dios le ordenó a Israel 6 días trabajar y descansar el Shabbat. En las dos partes de este mandamiento se utiliza la palabra yom. Si Dios hubiera dicho que los judíos debieran trabajar 6 días porque Él hizo todo en 6 largos periodos de tiempo, Él lo hubiera dicho utilizando una de las 6 palabras indefinidas del hebreo. Pero no. Él eligió la única palabra que literalmente significa un día, y los judíos entendían esto literalmente. Por este motivo debe rechazarse el punto de vista de que aquellos días no son literales, sino de millones y millones de años.
La teoría de la brecha o cualquier otro intento de insertar millones de años antes del sexto día es de igual modo falso, porque Dios dice que en 6 días Él creó el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. De modo que Él creó todo en esos 6 días literales y nada antes del primer día. Quinto punto. El diluvio de Noé elimina los millones de años. Génesis 6 al 9 nos proporciona una evidencia abrumadora sobre un diluvio catastrófico global. Por ejemplo, el diluvio no solo ocurrió para destruir a todos los pecadores, sino también la tierra, los animales y las aves sobre la tierra que solo un diluvio global podría lograr. El propósito del arca fue salvar a 2 de cada especie de animales, terrestres y aves, y 7 de algunos, para volver a poblar la tierra después del diluvio. El arca hubiera sido completamente innecesaria si el diluvio hubiera sido local. Las personas, los animales y las aves podrían haber migrado fuera del área inundada antes que ocurriera, o la zona podría haberse poblado de animales fuera del área después del diluvio. La naturaleza catastrófica del diluvio se ve en los 40 días ininterrumpidos de lluvia, que produjeron una erosión masiva, flujo de lodo, huracanes, etc. Las palabras hebreas traducidas "fueron rotas todas las fuentes del tan grande abismo" en Génesis 7:11 claramente señalan rupturas tectónicas sobre la superficie de la tierra en muchos lugares por 150 días, resultando en volcanes, terremotos y tsunamis. El diluvio de Noé produciría exactamente el tipo de registros geológicos complejos que vemos hoy alrededor del mundo. Miles de metros de sedimentos claramente depositados por acción del agua que luego se endurecieron en forma de rocas que contienen miles de millones de fósiles. Si la inundación del diluvio, que duró aproximadamente 1 año, fue la causante de la mayoría de las capas rocosas y los fósiles, claramente esas rocas y fósiles no pueden representar la historia de una Tierra con millones de años, como afirman los evolucionistas. Sexto. Jesús afirma los relatos bíblicos sobre la creación. Jesús se refirió continuamente a los milagros del Antiguo Testamento como recuentos claros, verdaderos e históricos. Lot y su esposa en Sodoma, Moisés y el maná, Jonás y el pez. Jesús proclamó la autoridad de las Escrituras por encima de las ideas de los hombres y sus tradiciones. Esto está en Mateo 15, del 1 al 9. En Marcos 10:6 leemos una de las declaraciones más claras, y no es la única, mostrando que Jesús concuerda con el dato de que la tierra es joven. Él enseña que Adán y Eva fueron creados al principio de la creación, y no miles de millones de años después. Esto no sería realidad si el universo tuviera miles de millones de años. Por tanto, podemos afirmar que Jesús concuerda con el hecho de que la tierra es joven. ¿Cómo pueden sus fieles seguidores tener otro punto de vista? Séptimo punto. La creencia en los millones de años debilita las enseñanzas de la Biblia sobre la muerte y el carácter de Dios. Génesis 1 relata que 6 veces dijo Dios que la creación fue buena, y al finalizar la creación el 6º día, Él dijo que todo era muy bueno. El hombre, los animales y las aves fueron originalmente vegetarianos. Esto está en Génesis 1, 29 al 30. Pero Adán y Eva pecaron, trayendo el juicio de Dios sobre toda la creación. Instantáneamente, Adán y Eva murieron espiritualmente y después de la maldición de Dios empezaron a morir físicamente. La serpiente y Eva fueron cambiadas físicamente y la tierra fue maldita. Ahora toda la creación gime a una por la esclavitud de corrupción, aguardando la redención final de los cristianos. Esto está en Romanos 8, 19 a 25, cuando veremos la restauración de todas las cosas. Hechos 3, 21. A un estado similar al anterior a la caída del mundo, donde no habrá más comportamiento carnívoro, Isaías 11:6, ni enfermedades, ni sufrimientos, ni muerte, Apocalipsis 21:3, porque no habrá más maldición, Apocalipsis 22. Aceptar los millones de años de muerte animal antes de la creación y la caída del hombre contradice y destruye la enseñanza de la Biblia sobre la muerte y la completa obra redentora de Cristo. Además, presenta a Dios como un incompetente y cruel creador que utiliza la enfermedad, el desastre natural y las extinciones para estropear su obra de creación sin una causa moral, y aún así llamándolo todo muy bueno. 8. La idea de millones de años no proviene de hechos científicos.
Esta idea de largos periodos de tiempo fue desarrollada por geólogos deístas y ateos a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Estos hombres usaban argumentos antibíblicos, religiosos y filosóficos para interpretar las observaciones geológicas de una manera que claramente contradijeran el relato bíblico de la creación, el diluvio y la edad de la tierra. La mayoría de los líderes religiosos en la iglesia y estudiosos rápidamente transigieron, tratando de acomodar los largos periodos de tiempo a la Biblia, pero no comprendían los argumentos geológicos y no defendieron sus puntos de vista estudiando diligentemente la Biblia. La idea de los largos periodos de tiempo nace de los argumentos naturalistas y no de las observaciones científicas. 9. La datación radiométrica no comprueba los millones de años. La datación radiométrica no se desarrolló hasta principios del siglo XX, que para dicho tiempo todo el mundo ya había adoptado los millones de años. Por muchos años, científicos de la creación han publicado numerosas citas en literatura científica de que estos métodos de datación claramente dan fechas erróneas. Por ejemplo, dan una fecha de millones de años para una erupción de lava que ocurrió hace unos pocos cientos de años, es más, hasta décadas. En años recientes, los creacionistas del proyecto RAID han realizado investigaciones teóricas y experimentales en este campo para descubrir más evidencias. Por ejemplo, diamantes y carbón, que los evolucionistas afirmaban tener millones de años, con dataciones hechas con el carbono 14, demuestran tener solo unos cuantos miles de años. Estos científicos demostraron que el ritmo de la descomposición fue mucho más rápido en el pasado, lo cual encoge los millones de años, confirmando el tiempo dado por la Biblia. Conclusión. Estas son algunas de las razones por que creemos que la Biblia nos da un relato verdadero de la historia del mundo. La palabra de Dios debe ser la autoridad final en todos los temas que nos comunica, no solo en el plano moral y espiritual, sino también en sus enseñanzas que nos hablan sobre la historia, la arqueología y la ciencia. Lo que se pone en juego no solo es la autoridad de las Escrituras, sino también el carácter de Dios, la doctrina de la muerte, el mismo fundamento del Evangelio. Si los primeros capítulos del Génesis no son una historia real, entonces la fe en el resto de la Biblia queda debilitada, incluyendo sus enseñanzas sobre la salvación y la moralidad. Le insto a que lea cuidadosamente los otros capítulos de este libro. La salud de la iglesia, la efectividad de su misión, el mundo perdido y la gloria de Dios están en juego.